I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Bien, imágenes en vivo, desde el Reino Unido. Esto está sucediendo ahora, lógicamente, allí un país convulsionado por lo que ha sucedido con la reina y la llegada de Carlos III. Saludamos ya mismo a todo el equipo, Leticia, Ever, Juan, Alejandra, bienvenidos. A ver, un primer adelanto de lo que estamos observando desde la Argentina en el Reino Unido, lo que está observando el mundo y básicamente, Leticia, lo que está pasando ahora. Sí, primero, bueno, decir estos 10 días, ¿no?, de luto, sí, en los cuales se traslada el féretro de la reina y demás, un protocolo bien riguroso, bueno, que veíamos el primer discurso y demás. De hecho, hoy vimos también el acto de proclamación donde participaron todos los ex premiers, primeros ministros y primeras ministras, tanto laboristas como conservadores, que participaron de este acto de proclamación. ¿Qué se viene? Sobre todo ahora, me parece un reinado con varias dificultades que va a tener posiblemente el rey Carlos III. Primero porque la popularidad de Carlos III es bastante más baja. De hecho, según algunas encuestas, la de la reina Isabel estaba en un 75% y la de Carlos en un 42%. Incluso su hijo Guillermo en torno al 60-66%. Es decir que, bueno, por un lado, digamos, llega a este reinado con una popularidad muy baja. Pero después va a tener, me parece, otra de las grandes cuestiones, lo que se conoce como la Mancomunidad de Naciones, que son aquellas naciones que fueron colonia británica, que son más de 50, pero 14 de ellos, 14 países que reconocen a la monarquía británica hoy, entre los cuales están Australia, Canadá. Bueno, varios de esos países, como por ejemplo Jamaica o Belice, tienen que modificar la Constitución ahora para reconocer al rey. ¿Cuál es el gran temor que sucede o que puede llegar a suceder, digamos, en ese intervalo? Y bueno, es que decidan ser, por ejemplo, república como Barbados, que ya lo hizo, y ya dejar de ser parte de la monarquía. Y esto sin meterme en el propio Reino Unido y lo que puede llegar a pasar con Escocia, ¿no? Es decir que, bueno, va a tener varios desafíos, me parece, el rey Carlos III en este reinado que recién comienza. Ever. Sí, me parece que esos son los desafíos que vienen, efectivamente. Agregaría también, Leticia, el tema de Irlanda, por supuesto. Ahí hay un tema clave. Claro. Recordemos que el Sinn Féin tiene la mayoría y es el partido justamente político independentista. Hay grandes temas en juego en Irlanda. Está también el protocolo con la Unión Europea, un centro de conflicto en el cual la monarquía y la figura monárquica jugaba también un cierto rol. Vamos a ver qué sucede. Esto todo, recordemos también que esta asunción, este traspaso de poder a nivel de la monarquía se articula también con la llegada al poder de la nueva primera ministra británica, Liz Truss. Vamos a hablar de eso dentro de un momento, pero hay en este juego, digamos, de relaciones no solamente económicas, sino también políticas y simbólicas, desafíos muy fuertes en los cuales vamos a ver cómo juega esta relación entre la sucesión, la llegada de Carlos III y los desafíos que se le presentan a Liz Truss. Ahí creo que hay cuestiones para ver. Agrego Australia también como otro de los desafíos políticos. Los desafíos que se vienen más allá de los protocolos que uno está observando, que se cumple con tanta rigurosidad. Lo que se viene, Juan, Alejandra, ¿qué es? Ahora, me imagino un liderazgo un poco más descontracturado, ¿no? De Carlos, por un lado, para enfrentar esto que decía Leti, ¿no? Esta popularidad que no es la de su madre, ciertamente. Y también me pregunto eso de cómo va a impactar. Es verdad que quizás lo vamos a ver en cómo, digo, estos movimientos quizás más republicanos. Me pregunto cuán lejos estamos de una discusión así en Reino Unido, ¿no? Inclusive en Inglaterra, ¿no? Como el centro de la monarquía. Creo que las imágenes estos días nos demuestran que Reino Unido es un caso, no único, pero es un caso donde quizás la legitimidad es mayor a la de otros países en Europa. Pienso en España, por ejemplo. Sí, claro. Pero al mismo tiempo
creo que no estamos tan lejos de que un debate así En Holanda también. pueda comenzar, exactamente. Alejandra. Bueno, sí, también sumamos a las posibles reclamaciones de independencia que puedan surgir, también las reclamaciones que tienen que ver con el resarcimiento que debe la monarquía británica y el gobierno británico con un montón de crímenes que se cometieron, bueno, durante la época del Imperio Británico, pero también durante la época del reinado, ¿no?, de Isabel II. Estamos hablando de crímenes, por ejemplo, la división entre India y Pakistán, que provocó medio millón de muertos, los campos de concentración en Sudáfrica, que provocó 30.000 boers fallecidos, aproximadamente 10% de esa población campesina, la masacre de Amritsar en India en 1919, la masacre de tibetanos en 1903. Bueno, la trata transatlántica de esclavos, y por este tema tienen reclamos, por ejemplo, países como Jamaica, que justamente sus familiares y descendientes están reclamando al gobierno y a la monarquía británica resarcimiento por años y años de torturas, ¿no? Todo esto se vuelve a abrir en tema, las masacres indígenas en Australia y en Kenia también. Todos estos crímenes por los cuales la monarquía, inclusive de Isabel, se negó a pagar y garantizó la impunidad para que no se juzgaran, justamente ahora vuelven a ponerse en eje, y es muy importante que el mundo vuelva a discutir esto y las responsabilidades para que puedan pagar por estos crímenes.